Vamos a leer el pasaje de Hechos, capítulos 13, versículos 26 al 37. Es un poquito largo, pero bueno, yo voy a estar leyendo el primero y el siguiente lo leen ustedes y el último todos juntos. Hechos 13, versículos 26 al 37. Dice la palabra del Señor: Hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensaje de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, por no reconocer a Jesús y hacer caso a las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Él apareció por muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres, esta la ha cumplido Dios para nosotros sus hijos, cuando resucitó a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así: les daré a los santas y fieles bendiciones prometidas a David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Amén. Amén. Pongámonos en el lugar de esta persona que se llama Erlina. En una sociedad altamente competitiva como es la de Singapur, asiática, dice que ya desde jardín vos tenés que sacarte una determinada nota para poder entrar a la primaria que vos, o en realidad tus padres, desean que entres para tener un mejor futuro. Esta chiquitita de 4 o 5 años rinde el examen y adivina qué, no puede entrar por 1 o 2 puntitos, 1 o 2 míseros puntitos. Mala suerte, ¿no? Dice que cuando está en la primaria tiene que pasar por el mismo proceso para entrar a la secundaria. Entonces va y ya ahí te empieza a definir cómo va a ser tu vida de acá en adelante. Empieza a estudiar, se prepara para el examen, da todo lo mejor de sí y adivina qué. Otros 2 puntitos que no le permiten entrar a la secundaria que ella quiere. Así que va a un plan B, entra a esa secundaria y dice que en ese lugar encuentra una pasión en los deportes. Dice que empieza a meterse en los equipos y como que dice, yo quiero estudiar esto. Y parece que empieza a averiguar y existe algo llamado ciencias del deporte. ¿Alguna vez escuchó a alguien de eso? Yo no tengo idea de lo que se trata, pero aparentemente es una carrera. Y dice que en Singapur no existía esa carrera, sino que tenía que estudiar en otro país para poder desarrollarse. Pero hoy aquí, que justo antes de que entre a la universidad, parece que una universidad local de Singapur empieza ese nuevo programa, Ciencias del Deporte. Entonces, ¿qué hace esta persona? Digo, creo que se me están abriendo las puertas, creo que Dios me está abriendo las puertas, por fin las cosas empiezan a salir como yo quiero. Estudia, se esfuerza para ese único programa que ofrecen, ese programa específico que ella quiere estudiar, y adivina qué es lo que le sucede, no puede entrar otra vez al programa que ella quiso. A esta altura ya estamos como listos para abandonar a Dios o nuestra fe en Dios, porque muchas veces lo abandonamos por mucho menos que esto, ¿no? Y no obstante, acá tenemos esta persona que 12 años después, sin aburrirlos con los detalles, se encuentra trabajando para TikTok en su pasión, que es la protección de los chicos. ¿Y cómo es que desde TikTok proteges a los chicos? Bueno, ustedes saben que la red es un cúmulo de porquerías, que muchas veces se sube cosas que no se deberían subir. Y ella combina su pasión por los chicos como la protección, que sería que no filtren contenidos que son de explotación sexual de niños o contrarios para lo que sería la salud de los chicos. Ella trabaja en esto y se convirtió en una pasión estos 12 años que pasaron, desde que ella reprobó ese examen hasta este momento que trabaja en esta compañía en su nueva pasión. Y lo que ella confiesa al final de todo, o en realidad al final no porque es joven, pero dice que ella intentó planear toda su vida. Intenté hacerlo, pero las cosas no me salieron como yo quería. Pero cuando lo dejé todo en las manos de Dios, me di cuenta de algo. Siempre Dios tiene un plan mayor. Siempre Dios tiene un plan mayor que muchas veces nosotros ni siquiera somos conscientes de que esto
es así. Y no solamente Dios tiene un plan mayor a nivel individual, sino dice que también tiene un plan mayor a nivel, como nosotros, general, humanidad completa. Dios tiene un plan para la humanidad. Y lo encontramos que esa es una de las grandes temáticas de Lucas en sus 2 tomos, tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos. Uno de los grandes temas de Lucas es que Dios tiene un gran plan para toda la humanidad que comienza desde antes en el Antiguo Testamento. Si leemos de nuevo el versículo 32 y 33 dice que nosotros también les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a los padres, esta la ha cumplido Dios para nosotros, sus hijos, cuando resucitó en Jesucristo. Dios tiene un plan y llega el clímax de ese plan cuando Cristo es resucitado. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo Jesús. Por eso cuando leemos la Biblia, leemos apuntando todo a Cristo Jesús. Hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, porque en el Imperio Romano dice que las 70.000 kilómetros que ellos construyeron de caminos, literalmente todos iban a la ciudad del imperio, a la ciudad de Roma. Y acá en la Biblia pasa parecido, todos los caminos, toda la Biblia apunta a Cristo Jesús. Leemos Génesis pensando en Cristo Jesús. Leemos Levítico, que siempre nos trabamos en los planes de la Biblia cuando aparece Levítico, también leemos pensando en Jesús. Leemos Habacuc, sí, existe ese libro, está en la Biblia. Y también lo leemos pensando en Cristo Jesús. Porque todos los profetas, toda la ley, todo apunta a Cristo Jesús. Porque Cristo es la promesa que Dios hace en el Antiguo Testamento y cumple en el Nuevo Testamento en este gran plan que Dios tiene para nosotros. Nosotros sabemos que Dios tiene un plan. Y la pregunta que nosotros nos hacemos hoy en esta tarde es, si yo estoy dentro de ese plan. La pregunta que nos hacemos hoy, si estamos dentro del plan de Dios. Eso es lo que nos preguntamos en esta tarde hoy. ¿Estoy yo dentro del plan de Dios? Dice que en el año nacen 121 millones de niños en el mundo. 121 millones, que es un montón. Lo interesante de este número, dice que la mitad, 60.5 millones, son niños que no fueron planeados por los papás. ¿Sí? 60.5 millones de seres humanos que nacen no fueron planeados por sus papás. Algunos por situaciones graves, situaciones de injusticia, pero otra es simplemente porque están recién casados, planean en la vida, dice, mi amor, vamos a tomarnos un año tranquilo para poder casarnos, disfrutar un poco, viajar un poco, disfrutar la vida, por lo menos de casado, y después vamos a pensar en hijo. Y tú quedaste embarazada en la luna de miel porque te equivocaste. Nadie te enseñó, no importa. Entonces quedaste embarazada y ahora Cancún y todos los planes de viaje quedaron en la nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque fue un embarazo que no fue planeado por los papás. Se sorprenderán que la mitad de acá no fuimos planeados por nuestros padres. Amén. Decile, ¿fuiste planeado? Por supuesto, no digamos eso. Pero sí fuimos planeados ciertamente por Dios. Porque como criaturas de Dios fuimos planeadas por Dios para existir. La vida es un milagro increíble. Cuando se casen van a darse cuenta que no es que pecaste y de repente es como que salió un hijo. No pasa eso. Es difícil, es un proceso. A veces algunos suele salir automáticamente, a veces no. Y vemos acá que, no obstante, a pesar de que todos somos parte de este plan de Dios, no todos aprovecharon la oportunidad. Y vemos que hay gente que la bendición de Dios en este plan divino no la aprovechó para ser parte. Dice el versículo 27 hasta el 29, que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, dice que no reconocieron, o por no reconocer a Jesús ni hacer caso a las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, los cumplieron al condenarlo. Sin hallar en él ninguna causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara, y como habían cumplido todas las cosas escritas de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Líderes judíos, personas que deberían haber sido aquellos que guían al pueblo de Dios, criaturas de Dios dentro del plan de Dios, en la cúspide de lo que sería la religión judía, la élite. Dice que rechazaron a Jesús y terminaron por condenarle. De repente, estas personas que tenían todo para romperla dentro del plan de Dios, tenían educación, tenían estatus,
tenían un auto alemán, tenían un iPhone 14 Max, vivían en Caballito, en Puerto Madero, tal vez en Flores, pero no en la parte, sino en la otra parte. Vivían en la mejor parte de su vida, tenían la gran vida y las grandes oportunidades, tenían una gran iglesia, un gran templo para el don de adorar a Dios. Y dice que se perdieron por no reconocer a Cristo, sino rechazarle. Tenían todo para ser grandes obreros dentro del plan de Dios y sin embargo por no reconocer a Cristo se terminaron perdiendo. Ahora, esta es la parte más triste, no solamente esto, sino que ellos son parte del plan de Dios también. Dice el versículo 27 que cumplieron todas las palabras de los profetas al condenarlo. Dice que estos eran parte del plan de Dios, pero en vez de ser personas que están positivamente dentro del plan de Dios, están en la parte negativa del plan de Dios. Cumplieron las promesas al condenarle a Jesucristo. Y esta es la parte triste de que muchas personas rechazan la invitación de ser parte del plan maravilloso de Dios, no ser parte, sino ser parte positiva del plan y terminan siendo parte negativa, porque todos acá, querramos o no, somos parte del plan de Dios. Y Lucas, sin querer ser predestinatorio o echarle culpa al fatalismo, al determinismo, dice, la culpa es nuestra porque rechazamos a Cristo. Y lo que nos preguntamos en esta tarde, si realmente estamos dentro del plan de Dios. Y si lo estamos, por supuesto que lo estamos, pero ¿de qué lado? Cuando yo digo estas cosas, que son medio bajón, uno pensará, otra vez en la iglesia me están pegando palos, me están preguntando si me voy al infierno. Básicamente te estoy diciendo que te vas a ir al infierno, es lo que estoy diciendo acá. Y vos decís, tuve una semana muy complicada. Es como que me desperté el lunes, se fue la luz. Qué raro en este país que se vaya la luz. 40 grados hace. Y vos agarrás, te despertaste, no anda el aire acondicionado. Bueno, está bien, puede suceder. Te despertás el martes y decir, voy a ir a la facultad. ¿Qué hago? ¿Me tomo el Uber o voy en Bondi? No, voy a ahorrarme la plata y voy a ir en Uber. Voy en Bondi. Agarrás, vas, y qué raro en este país que hay un paro, ¿viste? Entonces como que tenés un paro y dices, no puede ser. Entonces, ¿qué haces? Te tomás un Uber al final. Entonces, en vez de, encima que gastaste la plata, llegaste tarde a la facultad. El miércoles te hizo caca una paloma acá en el saco. El jueves vos agarrás y decís, voy a lavar el auto, porque no va a llover, porque está todo lindo. Lo lavaste a la mañana y a la tarde, ¿qué pasa? Por supuesto que va a llover, porque algo hiciste mal en tu vida para que te pasaran cosas malas. El viernes se te fue el agua, no te pudiste bañar, hiciste un day two y tu novia te dejó porque tenés olor. El sábado, de repente vos estabas en la práctica, cantaste mal. Y el domingo llegaste a la casa de Dios y el pastor te dice que estás en el infierno. No hay nada bueno en la iglesia, como para que digamos, dame un respiro. No hay nada en la palabra que me diga, che, ¿no hay cosas buenas en la palabra que me quieras decir? Afortunadamente sí. Porque gracias a que Cristo resucitó, nosotros estamos convencidos de que estamos del lado bueno dentro del plan de Dios. Estamos dentro del plan de Dios, pero del lado correcto, porque Cristo resucitó. Versículo 34. Y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así, les daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. En este gran plan de Dios, dice en el Antiguo Testamento, que da Dios bendiciones a su pueblo. Y es bueno que Dios nos dé bendiciones. Es bueno que Dios nos dé bendiciones. Cuando pensamos en bendiciones, pensamos en alegría. Y qué bueno que la fe cristiana sea alegre, porque si fuese una fe triste, es un bajón esto. Pero dice que hay bendiciones y dentro de las bendiciones alegría. La paz. Qué bueno que tenemos un Dios de paz. Imagínate una religión donde estás ansioso todo el tiempo. Ya que sos ansioso de por sí, imagínate que la fe cristiana no sea de paz, sino de ansiedad. Dice que una de las bendiciones de Dios también es restauración. Qué bueno que Dios restaura y que me perdona de todo lo que hice mal. Qué bueno que la religión o la fe cristiana es una fe de bendición de Dios. Y cuando Lucas cita 55.3, Isaías 55.3, para decirnos que Dios prometió bendiciones a David y a su descendencia, dice que hay un buen Dios que da bendiciones a cada uno de nosotros. Pero hay una bendición que está más allá de todo esto, que es mucho más superior a todo lo que acabo de decir. Y dice que la bendición es que no veremos corrupción.
Dice el versículo 34, y acerca de que le levantó de los muertos para no volver más a la corrupción. No veremos corrupción. No va a haber corrupción. Y cuando nosotros pensamos en corrupción, pensamos de que por fin Dios me promete que los kirchneristas y los macristas y Milei y toda la mar en coche va a dejar de robar. ¡Qué bueno! Vamos a tener un país donde no hay corte de luz, no hay paros y también no va a haber más corrupción. Es lo que podríamos llegar a suponer cuando leemos esta palabra. No obstante, cuando dice corrupción en la Biblia, no necesariamente tiene esa connotación, sino que habla de morir. Corrupción es muerte. Corrupción es morir. O el proceso de que te estás muriendo, o el proceso de que te estás decayendo como ser humano. Estamos en decaimiento físico. Estamos cada día más cerca de la tumba que pasa. Algunos más cerca que otros. La otra vez, me pasó esta semana que 2 personas me dijeron, che, tenés más canas en la patilla. Y me calenté, ¿viste? Como que... Porque yo siempre las tuve. Los tuve como hace 3 años, pero ahora me lo remarcan. Y como que dije, la verdad que la gente me quiere molestar. Yo pienso que siempre es algo que me quieren hacer mal a ustedes a mí. Pero no te miento, hoy me vi al espejo y tenían razón. O sea, tenías más pelo blanco de lo costumbre. Y dije, no, estoy más cerca de morir ahora. Porque ya estoy llegando a los 40 y me fui a poquito para morirme. Esa es la tragedia que pensamos siempre, ¿no? No queremos caernos, como dirían ustedes, a pedazos. De hecho, corrupción acá podría traducirse de esa manera. Nos estamos cayendo. Y cada día estamos más cerca de la corrupción, de la muerte. Y no obstante, acá dice la palabra de Dios, versículo 35, no permitirás que tu santo vea corrupción. No vamos a ver corrupción. No vamos a ver muerte. Y eso es bueno. Pero lo interesante es que si leemos el contexto, no se trata de vos ni yo, sino que se trata del santo. Levante la mano un santo acá. Nadie. Son todos unos pecadores como yo. Todos pecadores que no merecemos no ver corrupción, porque está hablando acá de Cristo, que es el santo, que Él es el que no va a haber corrupción. Él es el que no va a haber corrupción. Él es el santo que promete en el Antiguo Testamento. Él no va a haber corrupción, no va a haber la muerte, porque Él va a resucitar. Esto es lo que nos está diciendo hoy la palabra de Dios. El santo es Cristo prometido en el gran plan de Dios para no haber corrupción. Y esto es buena noticia para nosotros, porque muchas veces nosotros pensamos, ¿y qué tiene que ver que Cristo resucite? ¿Cómo me afecta eso positivamente a mí? Porque una cosa es Cristo que resucite y otra cosa es que yo resucite. No sé si tiene alguna relación, tal vez. No obstante, Cristo que haya resucitado es una buena noticia para nosotros porque significa que nosotros también resucitaremos. Dice 1 Corintios 15, 20, 21, pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias, el primero de los que han dormido. Puesto que la muerte entró por un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Todos nosotros acá somos hijos de Adán y por ende merecedores de la muerte porque pecamos. En Adán pecamos nosotros, pero en Cristo resucitaremos nosotros. Y esta es la convicción que tenemos. Por un hombre que es Cristo, nosotros estaremos resucitados. Ahora, cuando hablo de que Cristo resucitó y por eso nosotros somos beneficiarios de la resurrección de Cristo, no es que simplemente, creo mentalmente en Cristo que resucitó y por eso me beneficio de ello. Porque muchas veces creemos que ese es el beneficio que tengo con la resurrección. Un hecho objetivo. Cristo resucitó, lo creo el hecho objetivo y por eso soy beneficiario de eso. En parte sí. Pero lo que nos dice la palabra es que es mucho más profundo que simplemente creer en un hecho objetivo, sino que está hablando de que somos partícipes de ese hecho objetivo. Yo participo en la resurrección de Cristo Jesús. En términos sencillos, cuando me decía a mí, Cristian, vamos a escalar, Moxán, y me decía, ni loco, no quiero morir. ¿Viste? Como que no quería esforzarme, te duele todo, escalar, no puedo hacer eso. Fuimos al viaje la semana pasada y escalé contra todos los pronósticos de mi cuerpo. Y dije, ya no creo en la verdad objetiva de que es posible escalar,
sino que soy partícipe del hecho de escalar porque yo lo hice. ¿Se entiende? Una cosa es el hecho objetivo que yo creo porque me lo dijo alguien o porque lo creo por convicción, y otra cosa es que yo soy partícipe del hecho mismo. Y cuando hablamos acá de la resurrección, no solamente estamos hablando de que es un hecho objetivo que yo creo, sino que estoy hablando de que yo, cuando Cristo resucitó, soy partícipe junto con Cristo en esa misma resurrección. Cuando Cristo resucitó, me afecta a mí positivamente porque yo participo en su resurrección. Es un misterio que se llama participación de la resurrección. Cristo, al resucitar, al nosotros estar unidos tanto con Cristo eternamente desde que Cristo decidió que nosotros fuésemos sus hijos y sus hijas en la eternidad, estamos ligados de tal manera que cuando Cristo vivió, yo viví. Y cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por donde yo tendría que haber muerto en la cruz. Y cuando resucitó Cristo, yo resucité juntamente con Él. Por la unión mística, eterna de Cristo con su iglesia, cuando Cristo resucitó, yo también resucité. Y esta es una verdad poderosa porque significa que Arturo Kim, aunque no murió, ya resucitó. Sí, yo no morí, pero teológicamente hablando yo ya resucité. En términos sencillos, se viene mi cumpleaños, le pido a mi papá la camiseta de 3 estrellas, lo compra y lo mete en la bolsa y yo sé que lo voy a recibir porque me dijo, yo te voy a comprar la camiseta de 3 estrellas. ¿Me lo das ahora? No, en tu cumpleaños. Porque ese es el plan de mi papá. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Yo ya tengo la camiseta porque me lo dio, ya lo compró en el momento que puso la tarjeta de crédito o puso los 1.000 millones de pesos en efectivo para comprar la camiseta, yo ya tengo la camiseta para mí. Pero no se materializa ese regalo hasta que yo reciba las cosas en mi cumpleaños. Y cuando hablamos de la resurrección, significa que la muerte es mi cumpleaños y la resurrección es la camiseta. Yo ya la tengo ahora. Ya soy resucitado juntamente con Cristo. Y esto tiene implicancias terribles para nuestra vida espiritual. Porque ¿cuánto de nosotros sentimos que fallamos y estamos un paso más cerca de estar fuera del plan de Dios que estar dentro del plan de Dios? ¿Cuántas veces nosotros sentimos que estamos lejos, lejísimos de la salvación por los errores y las fallas que tenemos nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios? ¿Y cuánto nosotros temblamos por nuestra salvación porque sentimos que nos alejamos de Cristo? Y no obstante, esta verdad que Cristo resucitó nos recuerda que, Arturo, tranquilo, porque cuando Cristo resucitó, vos resucitaste también. La implicancia de la resurrección de Cristo es que yo tengo seguridad de que resucitaré juntamente con Cristo Jesús. Déjenme decirle unas cositas más, que la resurrección no solamente tiene impacto en nuestra salvación, sino también en lo que hacemos ahora. No solamente en la eternidad, sino en el presente. Porque por la resurrección de Cristo vale la pena todo lo que hacemos. Por la resurrección de Cristo, todo lo que hacemos hoy vale la pena. Cuando nosotros trabajamos, nos ofrecen 2 sueldos. Uno que es alto y otro que es medio alto. Y generalmente el paradigma anterior es, ¿cuál es el que me paga más? Y vos ibas siempre con el que te pagaba más. Pero si hoy le pregunta a una persona, ¿qué quieres? ¿Que te paguen mucho o te paguen no tanto como este, pero sos más feliz? Probablemente la gente elija este ahora. Porque el paradigma ahora no es simplemente gano toda la plata que puedo. Sí, si le ganás, buenísimo. Pero se trata de que tu trabajo tiene que valer la pena. En su mayoría hoy piensa de esta manera. Porque sentimos que nuestro trabajo tiene que valer la pena. Y muchas veces en nuestra iglesia nosotros sentimos que todo lo que hacemos no vale la pena. Porque los que están sirviendo conmigo no me dan bolilla, o porque faltan, o porque no veo frutos de salvación, a pesar de todo el esfuerzo, el tiempo, el dinero y la energía emocional que le doy. No veo ningún fruto.
esto es totalmente inútil, no vale la pena. Muchas veces sentimos que nuestro ministerio no tiene ningún sentido. Yo creo que a David le pasó lo mismo, porque la palabra nos dice algo bastante trágico. Versículo 36. Después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David fue reunido con sus padres y vio corrupción. No tiene ningún sentido tu vida, David. Serviste como rey siendo ahí el monarca más alto, serviste, te quisieron matar, pero te moriste. Y si no hay resurrección, todo lo que hiciste y todo lo que sufriste no vale para absolutamente nada. Y no obstante, dice el versículo 37, en cambio, aquel a quien Dios levantó de los muertos no vio corrupción. De repente lo que no valía nada porque todo el mundo se va a morir y yo me voy a morir, tiene sentido por la resurrección de Cristo Jesús. Porque lo que yo estoy sirviendo ahora es parte de un plan mayor en donde Cristo dice no termina todo con la muerte, sino que tiene repercusiones eternas allá en los cielos. Todo lo que hagamos en esta tierra por Cristo y para Cristo y con Cristo tiene repercusión en los cielos porque vale la pena todo lo que hacemos. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo Jesús, que su grandioso plan nos hace partícipes de esto a cada uno de nosotros. Nuestra iglesia tiene más de 70 profesores en la escuela dominical. Nuestro grupo de jóvenes tiene casi 30, en realidad justo 30 líderes que están ahora juntándose para poder llevar a cabo este grupo. Aparte de gente que estuvieron sirviendo el año pasado y hay gente que por más que no tenga un cargo formal, trabaja con cafés, trabaja levantando la mano, está sirviendo en ministerios callados e informales, pero sirve al ministerio de Cristo. Necesitamos más cafés espirituales. Necesitamos más gente que haga esto. Y todo lo que estamos acá puede ser que muchas veces sintamos que no vale absolutamente nada lo que hacemos. Somos el primer culpable nosotros. Yo soy el primer culpable. Digo, prediqué, veo que se duerme, digo, no sirve para nada lo que hice. Y no obstante, en el plan mayor de Dios, porque Cristo resucitó, todas las cosas que nosotros hacemos tienen valor. Porque no termina acá, sino que continúa todo esto. La resurrección valida nuestro trabajo para Cristo hoy. Mi oración es que la resurrección de Cristo Jesús esté presente en cada uno de la vida de ustedes y la mía también, como ministerios, como ministros de Cristo que sirven al Señor. Que el Señor nos mueva a ver con ojos espirituales al Cristo resucitado que levanta con poder a quienes en su gracia salvífica forma parte del gran plan de Dios. Tengamos estas verdades atesoradas en nuestros corazones hoy y siempre. Amén. Vamos a orar.